Bien, ahora vamos a hacer este problemita 2, igual de termodinámica, que nos dice hallar el trabajo neto del ciclo mostrado en la figura. Tenemos el valor de gamma, que es de 1,3, y nos dice que sea en función de P sub 0 y V sub 0, ¿no? Presión y volumen. Entonces ahí tenemos acá tenemos nuestro ciclo termodinámico, ¿no? Podemos ver que hay tres estados, ¿no? Tres puntos. Y obviamente va a haber tres procesos, ¿no? Hay tres procesos. Tenemos estos datos, entonces para ir acumulando estos datos, siempre en nuestra tablita de puntos o estados. En el punto A aquí tenemos los siguientes propiedades, ¿no? Aquí tenemos la presión, aquí tengo el volumen que está en el punto A. Y como está pasando por una isoterma de temperatura 0, entonces la temperatura en este punto A va a ser T sub 0. En el punto B tenemos solo el valor del volumen y pasa por una isoterma de valor 4 veces T sub 0. Entonces como dato tenemos volumen y temperatura. Y en el punto C solamente tenemos el valor de mi volumen. No tengo más valores. Bien, para poder hallar los valores, para ir llenando esta tablita, lo primero que nos va a importar es el valor de la presión B. Entonces podemos hallar de dos formas, ¿no? Como tenemos aquí ya de dato volumen y temperatura, podemos aplicar directamente lo que es la ecuación de estado de gases ideales, o el Pavos-Atón como se conoce, ¿no? Obviamente todo esto va a ser en el punto B. Como tenemos la temperatura, tenemos el volumen, podemos hallar la presión, ¿ya? Esa es una forma. La otra forma es la siguiente. ¿Ya? La otra forma es la siguiente. Aplicando el proceso isocórico. Podemos notar que del punto A al punto B hay un proceso isocórico, ¿no? Hay un proceso isocórico. Entonces la ecuación o la relación que se cumple en este proceso es la siguiente, ¿no? La relación entre presión y temperatura es la misma. Y como tenemos de dato la presión en A, la temperatura en A, incluso la temperatura en B, solo nos queda hallar la presión que hay en el punto B. Es lo que vamos a hacer. Vamos a ir despejando, vamos a ir operando. Se simplifica aquí las temperaturas. Y tenemos que la presión B es 4 veces la presión inicial, ¿no? Entonces lo vamos a poner en nuestra tablita. Para el punto C, para hallar la presión en C, ¿no? Esta presión podemos ver que hay un proceso adiabático del punto B al punto C. Entonces la relación que se va a cumplir en este proceso es la siguiente, ¿no? ¿Ve? Presión por el volumen elevado a gamma es constante, ¿no? Vamos a aplicar esta relación, vamos a reemplazar los datitos, ¿no? Aquí tenemos los datos de nuestra tabla. Solamente nos queda por despejar la presión en C, ¿no? Que es lo que nos importa. Vamos a operar un poquito, aquí tenemos un poco el desarrollo. Podemos ver que el volumen elevado a gamma se va a simplificar, ¿no ve? Entonces tenemos ya estos datos, metemos el dato a la calculadora, ¿no? Reemplazando que gamma es 1.3 y tenemos ahí la presión en C, ¿no? 2.36 P sub 0. Podemos hallar la temperatura en el punto C, sí, aplicando la ecuación de estado, pero no es necesario, ya que solo nos pide en función de P sub 0 y V sub 0. Entonces no es necesario. Vamos entonces a hallar el trabajo neto. Como se les había mencionado, hagamos nuestra tablita de procesos, ¿okay? En la tablita de procesos solo nos importa el trabajo. Ya. ¿Cómo vamos a hacer? Para hallar el trabajo total vamos a sumar simplemente el trabajo que provoque el proceso AB, el proceso BC y el proceso CA. ¿Ya? Lo que vamos a hacer, proceso por proceso, iniciemos por el proceso isocórico, que como ya es de conocimiento, el trabajo que hay en este proceso es 0, ¿no? Proceso isocórico, el trabajo es 0. Esa fue fácil. Ahora vamos con el proceso de B a C. Es un proceso adiabático. Podemos deducir la ecuación, pero por factores de tiempo y en el formulario también ya van a tener directamente aquí la ecuación. ¿Ok? Esta es la ecuación del trabajo en un proceso adiabático. Ya.
Solamente nos queda reemplazar todos estos datos de aquí de la tablita, ¿no? La presión en C es 2.36 P sub 0, el volumen en C, ¿no? Es 1.5, lo mismo para el punto B, ¿no? Y gamma, ¿no? Que es de 1.3. Entonces vamos a desarrollar un poco esta ecuación y tenemos que el trabajo del punto B al punto C es de 1.53 P sub 0, B sub 0. Ya. Ese dato lo voy a poner aquí en la tablita de procesos, ¿no? Proceso AB, ahí está, y el proceso BC, aquí está, ¿no? Bien, vamos con el último, que es el proceso de C a el punto A. Este proceso, como saben, es un proceso lineal, ¿no? Sigue una línea recta. No es como tal un proceso isocórico, adiabático, no, es una línea recta, es un proceso lineal, vamos a ponerlo así. ¿Cómo podemos hallar? Para procesos lineales lo vamos a hallar con el área debajo de la curva CA. Eso ya lo habíamos visto en el anterior ejercicio. Como también en el anterior ejercicio habíamos visto, para hallar toda esta área podemos descomponer, ¿no? Ahí tenemos área 1, un triangulito, y un área 2, ¿no? El área 2 que es este rectangulito. Bien. Entonces es lo que vamos a hacer. El trabajo de CA es la suma de estas dos áreas. Vamos a iniciar con el área 1. El área 1 que es de un triangulito, ¿no? Que es base por altura entre 2. Entonces vamos a hallar nuestros segmentos, ¿no? La base, este segmentito de acá, 1.5 menos B sub 0, ¿no? La altura, obviamente este segmento acá, 2.36 P sub 0 menos P sub 0, ¿no? Solo este segmento necesito, solo este segmento. Entonces nos da este valor en el área 1, ¿no? En el área 1 tenemos este valor. Ahora en el área 2 es simplemente un rectángulo, ¿no? Base por altura. Entonces este segmento que es la base y este segmento que es la altura. Listo, nos da un valor de 0.5 P sub 0 B sub 0. Bien. Entonces, para hallar el trabajo vamos a sumar estas dos áreas, ¿no? Tenemos los mismos términos y nos da 0.84 P sub 0 B sub 0. Pero acá yo voy a añadir un menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que está en un estado de compresión. Estamos comprimiendo al sistema. Estamos yendo de un volumen mayor a un volumen menor. Entonces está en proceso de compresión. Si es un proceso de compresión, se va aquí con signo negativo, ¿ya? De compresión siempre signo negativo cuando estemos trabajando con áreas, ¿ya? Respeto siempre el sentido de mi proceso. Entonces ya está llena la tabla de procesos, ¿no? Ya tengo los tres trabajos. Simplemente nos queda sumar. El trabajo total va a ser la suma de estos tres trabajos que nos den los tres procesos. Reemplazando los datos con los signos respectivos, nos da que el trabajo total es de 0,69 P sub 0 por B sub 0. De esa forma concluimos este ejercicio. Una vez más, si hay alguna duda, no duden en escribirlo al WhatsApp.